Como siempre, y aunque suene cliché, por lo menos en lo particular, y yo sé que no es distinto para los hermanos y hermanas que eventualmente puedan estar acá, en esta instancia, compartiendo la palabra del Señor, es realmente una bendición, un privilegio, y agradezco al Señor por poder hacerlo. Son muchas veces estas instancias las que también a mí en lo particular me ayudan, mucho, no saben cuánto, a salir un poco del día a día, a salir un poco de la rutina, que cada vez se vuelve más frenética, cada vez se vuelve más compleja. Son raros los tiempos que estamos viviendo. Pero precisamente en medio de esos tiempos, en medio de las circunstancias, es donde Dios se va revelando a la vida de cada uno de nosotros, a la vida de los hijos e hijas de Dios. Son las cosas que van pasando, que tienen de alguna manera el poder, y no me cabe la menor duda que están en la voluntad y en la gracia de Dios. Son esas cosas que van ocurriendo las que de alguna manera nos remecen o tienen la particularidad de hacernos abrir nuestros ojos a aspectos del carácter de Dios, de cómo Dios es. Porque precisamente de eso hemos venido hablando estas últimas 6, 7 semanas. ¿De quién es Dios? No está en la idea principal del grupo de ancianos y específicamente de los hermanos que están pensando en este tiempo y en los temas, el que usted o cualquiera de nosotros pueda adquirir simplemente conocimiento o pueda profundizar a lo mejor en algunos aspectos teológicos, lo que no está malo en sí, pero no es eso lo fundamental. Lo principal es que nosotros tengamos la oportunidad, en este caso a través de la serie que son los nombres de Dios, de conocer un poco más a aquel en quien nosotros hemos creído. Y este conocimiento es un conocimiento progresivo, es un conocimiento que va siempre increciendo, que va asociado al tiempo, pero como les dije también va asociado a las circunstancias. Comenzamos hablando de Jehová, de el yo soy. Moisés en en Éxodo capítulo 3, estaba, ¿no es cierto?, llevando una vida relativamente corriente. Ya habían pasado muchos años en que él había salido de Egipto y en algún momento en su caminar vio una zarza ardiendo, pero le extrañó mucho porque esta zarza no se consumía. Le llamó la atención. Fue lo que Dios utilizó para atraer a Moisés a su presencia. Y estando en esa circunstancia, el Señor se revela como el yo soy. Es estableciendo identidad, estableciendo cercanía, estableciendo presencia continua y permanente. No una presencia, ¿no es cierto?, que no se puede ver ni tocar, sino que una presencia y era Dios ahí mismo manifestando: yo soy el que soy. Luego, ¿no es cierto?, comenzamos nosotros avanzando en este conocer y entender y hablamos de Elohim. ¿Se acuerda de cómo comienza esta revelación y este entendimiento de quién era o quién es Elohim? Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero esa palabra Dios se traduce en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Manifestando que es Elohim el creador, Elohim el sustentador. Elohim, una palabra que, si bien es cierto, está escrito en una frase singular, hablando de que fue Elohim, que fue Dios,
Si lo pudiéramos traducir eso, o de alguna manera ver, Elohim es una palabra plural. Entonces no solamente está hablando de Dios Padre, sino que también revelándonos y mostrándonos desde el comienzo de que Dios es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo confirmamos con la misma palabra que dice que todo fue hecho por Él y para Él, hablando de Jesucristo, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hablando de Cristo. Por lo tanto, no solamente Dios el Padre, sino que Elohim también es Jesucristo. Otra revelación, otra ventana. Y después hablamos de Adonai, el Señor, aquel que reina, aquel que gobierna, aquel que en Isaías capítulo 6 vio, ¿no es cierto?, sentado sobre un trono alto. Dice Isaías capítulo 6, vi al Señor sentado en un trono alto, revelando y mostrándonos a Dios en autoridad. Esa palabra, vi al Señor, es Adonai, el Señor, el que reina, el que tiene la autoridad. Y no solamente en estas circunstancias, sino que muchas veces comenzamos a ver a este Dios revelado en experiencias específicas. Vemos, ¿no es cierto?, en Génesis capítulo 22, que Abraham, el padre de multitudes, comienza a caminar hacia el monte después de que Dios le pidió nada más y nada menos que entregara a su hijo en sacrificio. Pero Abraham no fue a ciegas. Abraham fue entendiendo y confiando en Dios. La petición era tan extrema que de alguna manera él entendió de que él había creído en un Dios misericordioso y en un Dios maravilloso. Y cuando el hijo le pregunta, papá, llevamos la leña, llevamos los utensilios, llevamos todo lo necesario y vamos solos, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Y Abraham le contesta, no te preocupes, Dios proveerá. Jehová Jireh. Y así fue, Jehová Jireh. Y ahí quedó, ¿no es cierto?, establecido, ¿no es cierto?, un altar que señalaba y decía de que Dios también es proveedor. Aún en las circunstancias más extremas, Jehová Jireh. También, ¿no es cierto?, como después vimos a Gedeón en el libro de Jueces. Un hombre que estaba, ¿no es cierto?, escondido, sacudiendo el trigo y queriendo de alguna manera tratar de ganarle un poco de espacio y tiempo a las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias? Los madianitas. Cada vez que ellos hacían una cosecha, arrasaban con todo y los dejaban con absolutamente nada. Y estando en aquel lugar, se le presenta a Dios. Y ahí el Señor le comienza a hablar y le pide a Él que sea quien libera al pueblo, quien lleve al pueblo a la libertad y a la salvación de este asedio. Y ahí, ¿no es cierto?, en esta conversación, Gedeón comprendió algo, que no solamente es un Dios que da la victoria, sino que es Dios de paz. Y vimos y pudimos ver a Jehová Shalom. Paz en medio de la tormenta, paz que sobrepasa todo entendimiento, que no entendemos, que no logramos de alguna manera dimensionar, pero que cuando más se necesita, ahí está Jehová Shalom. Jehová, el yo soy. Elohim, el Dios creador. Adonai, nuestro Señor, nuestro dueño. Jehová Jireh, aquel que participa y está en la escasez. Jehová Shalom, que se presenta y que es nuestra paz aún en medio de la tormenta. Y la semana pasada pudimos también deleitarnos con escuchar, ¿no es cierto?, esta bendición que implica este Padre, este Creador y este Sustentador que también nos da la victoria, Jehová Nisi. Este Señor, este Redentor, este Dios Todopoderoso que se presenta como nuestro estandarte. ¿Y quién es el que nos da la victoria? ¿Se dan cuenta? Circunstancias, progresión, tiempo, en la medida que el pueblo de Dios va avanzando. No es que Dios cambie, no es que Dios mute, no es que Dios vaya transformándose, es el mismo Dios, nuestro único Dios poderoso y maravilloso, pero que se va mostrando y se va revelando en medio de los tiempos y en medio de las circunstancias. Esto nosotros lo podemos ver de alguna manera en Éxodo capítulo 6, versículo
3, donde dice: yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Esto hablándole Moisés, antes de que Moisés emprendiera el propósito de liberar al pueblo del asedio y las ataduras en Egipto bajo el yugo del faraón. Dios le está diciendo: mira, a Abraham, Isaac y a Jacob le hablé como Dios omnipotente. Y si nosotros traducimos ese Dios omnipotente, lo vamos a traducir como el Shaddai. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. En su propósito y en su sabiduría, Dios se va revelando a la vida de su pueblo. Así lo hizo en la historia, así lo hemos venido viendo, y así muchas veces también sucede con cada uno de nosotros. Es Dios que se va revelando a cada una de nuestras vidas con diferentes aspectos de su carácter, en la medida en que nosotros vamos avanzando y vamos experimentando circunstancias. Conocimos a Dios nuestro Creador, Elohim. Él es el que nos creó, Él es el que nos sustenta. Conocimos y debemos conocer a Dios también como nuestro Salvador, ese Dios que se acerca, ese Dios que está con nosotros, el Yo Soy. Conocimos y entendimos y vemos en las Escrituras que también Él es no solo nuestro Creador, no solo nuestro Salvador, sino que también nuestro Señor, vale decir, nuestro Adonai. Él es Elohim, Él es para nosotros el Yo Soy, Él es también y debe ser nuestro Adonai. Pero también cuando nosotros estamos en momentos complejos de nuestra vida, podemos ver que cuando la provisión no alcanza, Él es también nuestro sustentador. Él es el que nos provee. Él es Jehová Jireh. Y cuando la paz está lejana, cuando nuestro corazón está atribulado, cuando vemos que la batalla está arreciando, Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom, Él debe ser nuestro shalom. Y cuando está la batalla arreciando, Él ciertamente es nuestra victoria. Él es Jehová Nisí. Es la vida la que va traspasando, pero hay momentos, amados, en la vida en que a pesar de que está Adonai, a pesar de que está Shalom, a pesar que está Nisí, todo esto o lo que podemos estar experimentando puede ser mucho más grande, puede ser mucho más complejo. Y es precisamente de ese Dios que vamos a hablar en esta mañana, de este aspecto del carácter del Señor. Vamos a hablar precisamente de el Shaddai. El Shaddai. Dios suficiente, Dios todopoderoso. Y para eso vamos a leer en Génesis capítulo 17, versículo 1, donde podemos leer lo siguiente. Dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Qué tremenda presentación. Qué tremendo forma de entrar en escena. Porque vamos a ver un poco de contexto. Estamos hablando de Abraham. Y la misma palabra en Génesis, capítulo 15, cuando Abraham tenía 75 años, ya Dios se había presentado de alguna manera en la vida de Abraham, pero que en ese entonces no era Abraham, era Abraham. Y Abraham, estando en esa condición, Dios se presenta y le habla de que Dios tiene para Abraham una bendición particular.
la generación de Abraham sería bendita. En la generación de Abraham, Dios iba a hacer algo particularmente poderoso. Y más aún, si nosotros vemos un poco más también en Génesis capítulo 15, vemos que incluso la presencia de Dios o el ángel de Dios lo saca y le dice: mira las estrellas del cielo, así como son innumerables y tú la ves masiva, así también será tu generación, y en ti y en mí tu generación será bendita. Abraham tenía 75 años y en ese entonces no tenía ni un solo hijo. Y claro que esto caló hondo en el corazón de Abraham. Se entusiasmó obviamente con este mensaje y con esta revelación y esta profecía, con este plan que Dios tenía para su vida. Y es claro, se puso manos a la obra, pero no sucedió absolutamente nada. Pasaron los años, pasaron los tiempos, y Abraham comenzó en su mente junto a su esposa a idear una solución. Se puso como propósito ayudar a Dios. Dijo: muy bien, está la palabra de Dios, está la bendición de Dios, está la revelación y el propósito de lo que Dios quiere hacer de mí. Claramente, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista biológico, lo que estamos haciendo no ha producido ningún resultado. Por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar a Dios? Y no se les ocurrió mejor manera de que, de acuerdo también a las leyes que existían en aquel entonces, eventualmente su señora le presentó a su sierva, una mujer, me imagino que fértil, una esclava, y resulta que ahí fue de alguna manera que intimó a Abraham con la esclava, que fue presentada por su señora, para poder ayudar a Dios, a lo mejor Dios se había olvidado, a lo mejor Dios se puso a hacer alguna otra cosa, algo estaba sucediendo en los cielos, pero como él era un hombre de Dios, yo sí puedo y vamos nosotros a solucionar esto. Y así sucedió, y nació Ismael, un hijo bastante particular, sobre el cual Dios también tenía una bendición especial, y sucedió que se entusiasmó y dijo: él va a heredar todo, él va a ser mi heredero, y en él van a ser benditas todas las naciones, en él se van a reflejar todas las bendiciones y misericordias que Dios de alguna manera dijo que iba a entregar a través de mí. Y pasaron los años, y luego, ¿no es cierto?, de 25 años o de 24 años, se presenta nuevamente el Señor y le dice: no va a ser Ismael, va a ser tu descendencia. Pero ya Abraham hasta ese entonces tenía 99 años. Y su esposa era, obviamente a esa altura, también ya había cesado, ¿no es cierto?, como dice la Escritura en Reina Valera, que me encanta como lo dice, había cesado la costumbre de las mujeres. Y mire cómo lo describe Romanos capítulo 4, versículo 19. Dando un poquitito contexto, obviamente, en relación a esto que hemos leído en Génesis 17. Hablando de la fe de Abraham. Romanos capítulo 4. Hablando sobre Abraham. Voy a leer desde el 18. Dice: y creyó Abraham en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. 99 años tenía Abraham, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa era la situación, ese era el escenario, ese era el punto en el cual Dios se presentó y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai.
El cuerpo de Abraham y Sara están como muertos, así lo dice Romanos capítulo 4, versículo 19. Por lo tanto, el cumplimiento de la promesa que capítulos antes, cuando él tenía un poco más de 70 años, le había entregado, ya parecía por lo menos humanamente imposible. Y no solamente que humanamente, biológicamente o naturalmente lo que Dios le estaba proponiendo o lo que Dios dijo que iba a hacer con él era imposible, sino que aparte de eso en el caminar se había añadido esta circunstancia respecto de Ismael. Génesis capítulo 16. Y es precisamente el momento en el que Dios aparece, en el que el Shaddai aparece. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo sé que muchas veces nosotros mismos, aún en este momento, muchas de las circunstancias que eventualmente podemos estar experimentando, se ven imposibles de solucionar. No están tal vez los medios, no está tal vez el tiempo, biológicamente o médicamente es imposible, pero precisamente es en ese momento donde se revela y aparece el Shaddai. Es precisamente a esas personas y a todos nosotros a quien Dios nos quiere hablar esta mañana. El Shaddai nos habla de aquel que lo puede todo. Aquel que creó los cielos y la tierra. Aquel que sustenta todo lo que existe, lo que vemos y no vemos, es el Shaddai. Aquel que se aparece en el momento más complejo, en el momento más inesperado, donde la tormenta más fuerte arrecia. Y cuando leía y pensaba en esto, obviamente no podía dejar de pensar en aquellos discípulos que por la voz de Dios se fueron y atravesaron el mar Hebreo, el Genezaret. Atravesaron esto para ir de una orilla a otra y estando en esa travesía se presenta una tormenta. Y una tormenta que dice la palabra que prácticamente ya hacía zozobrar la embarcación. Por lo tanto, el terror de los discípulos de Jesús era absoluto. Ya estaban casi o prácticamente entregados a esa circunstancia. La mayoría de ellos o muchos de ellos eran pescadores experimentados. Sabían que la tormenta que estaban enfrentando era una tormenta atípica y era sumamente peligrosa. Pero estando en medio de esa tormenta, estando en medio de circunstancias, ven que aparece caminando nada más y nada menos que el Señor y Salvador Jesucristo. Ahí estaba, para luego de un tremendo pasaje donde confluye Pedro y finalmente Cristo entra en la barca, es el Señor el que levanta su mano y cesa la tormenta y se hace gran bonanza. ¿O qué me dicen, no es cierto, el Antiguo Testamento? Cuando habían sido llevados Daniel y sus amigos, ¿no es cierto?, a la vista del imperio, y por no obedecer los mandatos del emperador fueron condenados al horno de fuego. Y el horno se calentó 7 veces más porque terriblemente no se habían inclinado ante la figura o la imagen del gobernador de aquel entonces. Por lo tanto, condenados a morir en un fuego y en un horno 7 veces más calentado que en ocasiones normales. Y precisamente ahí fueron arrojados estos jóvenes por no inclinarse, ¿no es cierto?, en adorar dioses o deidades que no fuera el Señor. Y resulta que entran, todos esperan un final terrible, y sin embargo se asoman a ver, y esos jóvenes no estaban solos. Había uno más con ellos, que era alguien especial, y dicen, pero no eran, ¿cuántos eran? 4. 3. ¿No eran 3 los que arrojamos al horno de fuego? ¿Por qué yo veo que son 4? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahí estaba el Shaddai. Había aparecido en el momento junto a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento Dios les aparece. Pero Dios no aparece a entregar una solución. Dios no aparece a explicar un plan. Dios aparece para revelarse a sí mismo como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Desde ahí comienza, hermanos. Desde ahí comienza, hermanas.
Por lo tanto, yo te quiero pedir en esta mañana, como primera instancia, en que tú en tu circunstancia, que tú en tu situación en la que estés experimentando, puedas orar a Dios y pedirle que te permita ver, porque no es que Dios no esté, no es que Dios no nos esté acompañando. Lo que muchas veces sucede es que nosotros no lo podemos ver. ¿Se recuerdan ese caso cuando Dios llamó a Pablo? Cuando Dios llamó a Pablo y se reveló a la vida de Pablo, dicen que cayó, inmediatamente sus ojos de alguna manera fueron velados y estuvo muchos días en la oscuridad. Pero estando en la oscuridad y después de que otro discípulo de Jesús oró por él, se cayeron como escamas de sus ojos y pudo ver. Y pudo ver. Y otro pasaje que a mí me bendice mucho es que justamente este pasaje de los caminantes a Emaús. Iban destrozados. Su esperanza la habían visto de alguna manera morir en la cruz. Ellos habían visto que Jesús había muerto en la cruz. Creían que Él le iba a gobernar. Creían que Él ya era el tiempo de que se estableciera el reino. Lo habían visto hacer milagros. Lo habían visto y oído con una sabiduría como jamás lo habían escuchado. Iba todo en viento en popa hasta que lo ven padecer como el más bajo y maldito de los delincuentes, colgado, desnudo y desfigurado en la cruz del Calvario. Hasta ahí había llegado el plan y la esperanza de esos hombres. Sin embargo, ya de vuelta a su hogar, a Emaús, comienzan a caminar derrotados, comienzan a caminar desesperanzados, comienzan a caminar seguramente muy decepcionados, porque las cosas no habían sucedido como ellos creían que iban a suceder. Y cuenta la palabra que se les aparece otra persona en el camino y les comienza a hablar y comienza a decir cómo van, qué tienen, qué les pasó. Y ellos le dicen, pero ¿cómo tú no has oído? Es muy notorio, todo el mundo sabe. Aquel que se llamaba el Cristo, que decía el Cristo, murió. ¿Cómo no lo sabes? Y esta persona que comenzó a hablar con ellos le dije, mira tú, sí, es terrible. Y les comienza a decir, pero mira, esto era necesario que sucediera. Y les comienza a contar por qué había sucedido lo que había sucedido. Y seguramente ellos oían, pero no oían con claridad. Algo sucedía en sus corazones mientras caminaban con este extraño. Cuenta la palabra de Dios que llegan a su casa y ya era tarde. Y que esta persona que les había acompañando iba a continuar su camino. Y ellos dicen, pero por favor, no te vayas, ya es tarde, como era la costumbre, ¿no es cierto?, de aquel entonces. Por favor, nosotros te damos morada, entra, toma una once, lávate los pies y puedes pasar la noche y continúa después tu camino. Así lo hacen los rituales necesarios para poder entrar a la casa, se sientan a la mesa y cuando parte el pan, este extraño acompañante, ellos en ese entonces pueden ver que el que les estaba acompañando era nada más y nada menos que Jesucristo. Era el Señor, era también el Shaddai, aquel que todo lo puede. ¿Se dan cuenta? Tristes, adoloridos, acongojados, decepcionados, dolidos, enojados, todo lo que usted quiera. Y eso a lo mejor de alguna manera no les permitía ver que el que estaba caminando con ellos era nada más y nada menos que el Señor. Pero en algún momento el Señor se reveló. Pídele al Señor. Pídele al Señor, y esto es personal, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer alguien, ¿no es cierto?, especial, no lo puede hacer un sacerdote o alguien que usted considere una autoridad espiritual. No, es personal. Pídele al Señor, por favor, Señor, revélate a mi vida, revélate y muéstrate en este momento tan doloroso, tan duro que estoy experimentando, porque ciertamente tú eres el Shaddai, porque ciertamente tú eres poderoso. Hay momentos en donde tú quieres respuestas, pero Dios quiere darte algo mucho más profundo. Es el conocimiento en Él mismo.
Salmos capítulo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Por qué Abraham en ese entonces, o Abraham ya, le habían cambiado el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchas multitudes, pudo caminar, no tal vez sin miedo, no tal vez sin preocupaciones, pero pudo ir y cumplir el propósito y la voluntad de Dios para con su vida cuando le dijo: toma a tu hijo y sacrifícalo? Precisamente porque él sabía que podía confiar en el Señor. Podía confiar, no lo entendía, no lo sabía cómo, pero él sabía que era Dios que de alguna manera en el momento adecuado iba a proveer, y que Dios no le iba a quitar la bendición que Él mismo le había dado tiempo atrás, en el momento en que nosotros hemos visto en Génesis capítulo 17. En Él, en ti confían los que conocen tu nombre. Amado, amada, es el nombre de Dios, o son los nombres de Dios. Tú puedes clamar al Shaddai, tú puedes clamar a Elohim, tú puedes clamar a Adonai, tú puedes clamar y rogar por Jehová Jireh, por Jehová Shalom, por Jehová Nisí. Puedes clamar y llamar, invocar al Shaddai sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre tu situación, porque es lo que Dios también ha revelado en las Escrituras. Él se quiere mostrar a tu vida aún en las circunstancias más complejas. Pero el llamado de Dios, la presentación de Dios, la revelación de Dios también llama a una vida de dependencia. Porque no solamente le dijo: yo soy todopoderoso, sino que a continuación en Génesis capítulo 17, versículo 1, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. La revelación de Dios en nuestras vidas también amerita una respuesta adecuada ante esa revelación. No podemos quedar igual, no podemos quedar inalterados. Debemos ser afectados y debemos cada uno de nosotros también poner nuestra disposición y nuestra voluntad. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, yo soy el suficiente, yo soy el sustentador. Anda pues delante de mí y ser perfecto. Es entonces necesario, querido hermano, querida hermana, que cada uno de nosotros también podamos andar delante del Señor. Andar delante de Él significa caminar continuamente con Dios. Andar delante de Él significa vivir consciente de su presencia. Él está. Andar delante de Él significa poner nuestro corazón y nuestra disposición también en la santidad. No podemos ser pasivos. Dios nos llama a una dependencia activa respecto de Él. Andar delante de Él es como, de alguna manera, si podemos imaginarlo, es como la figura de algún papá, de alguna persona que va junto a su hijo a la montaña. Su hijo es pequeñito, 8, 10 años, y él, un hombre adulto, un avesado montañista, por lo tanto conoce muy bien el camino y conoce muy bien las circunstancias. Y en esta montaña, el clima cambiante, en algún minuto se desata la tormenta, y este papá de alguna manera le pide al hijo: ¿sabes qué? Esto se está poniendo complicado, yo te pido que camines delante de mí. Como muchas veces nosotros también lo hacemos con nuestros hijos. No vamos a permitir que nuestro hijo esté tras nosotros. ¿Qué sucede con nosotros cuando queremos o necesitamos que nuestros pequeños caminen delante de nosotros? Tenerlos a la vista, tenerlos guardados, tenerlos cubiertos, para que no se vaya a caer, para que no le vaya a suceder nada malo, para que estar atento a su entorno. Es lo mismo que Dios le está pidiendo a Abraham, y es lo mismo que Dios quiere para nosotros, que nosotros podemos caminar delante de Él. No para tenernos simplemente súper vigilados y que no vayamos a hacer nada malo, sino que si vamos a tropezar, Dios va a tener la oportunidad de sujetarnos. Por si nos vamos a desorientar, Dios va a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de endilgarnos.
¿Cuántas veces sucede que nuestros pequeños pueden ir caminando adelante y de repente tienen el arrebato de salir hacia la calle, hacia otro lugar, y nosotros rápidamente ¡pum! Precisamente porque vamos detrás de él, ahí, cerquita, al paso de nuestro pequeño, al paso de nuestra pequeña. Es lo mismo que Dios le está pidiendo a Abraham: camina delante de mí, no te tropieces, mantente firme. Cuando el Padre dice anda delante de mí, no se queda sentado viendo cómo el niño lucha. El Padre camina exactamente un paso detrás, con sus manos grandes extendidas a centímetros, y de la espalda del niño, el niño puede caminar delante porque está rodeado por la capacidad y la presencia de su Padre. Bendito sea el Señor. Anda delante de mí. No te escondas de mí por tus fracasos. No te escondas de mí por Ismael. Ismael puede parecer un fracaso. Ismael puede parecer un tropiezo, hablando de la historia de Abraham. Pero aún así, a pesar de que esto ya había sucedido, a pesar de que era un hecho, Dios no le pide que se esconda, ni lo llama, ¿no es cierto?, ni lo insulta, ni lo humilla. Simplemente le dice: yo soy todopoderoso, yo voy a cumplir el propósito, yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Sé perfecto. En el contexto, la perfección de Abraham no era su conducta impecable, y de hecho nosotros vemos capítulos más adelante que comienza a andarse embarrada tras embarrada, sino que está hablando de la perfección desde la confianza, de eso que le permite a Abraham avanzar a pesar de las circunstancias, no confiado en sus fuerzas, no confiado en sus capacidades, no confiado en sus medios, porque a ese punto ya no los tenía. Tenía 99 años, su esposa también ya era una mujer adulta mayor, y más encima era estéril, ya no había ninguna posibilidad, pero él lo llamaba a confiar, y ese era lo que estaba hablando y pidiendo al Señor cuando hablaba de camina delante de mí y ser perfecto. Deja de mirar a Agar o a sus propias fuerzas muertas y mira únicamente la suficiencia de El Shaddai. Ese es el llamado, amados, en esta mañana, a que nosotros podamos mirar nuestra situación y posiblemente nuestra incapacidad, y que podamos hoy día mirar con confianza y con calma a El Shaddai. Dios no te pide que seas perfecto para que Él pueda amarte. Te pide que camines en su presencia, delante de Él, para que su perfección, para que su suficiencia cubran tus imperfecciones. La perfección cristiana no es la ausencia de debilidad, sino la presencia total del Todopoderoso en nuestra debilidad. Bástate de mi gracia. ¿No les suena conocida esa expresión? Bástate de mi gracia. Porque no solamente el Padre es el Shaddai, sino que también Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, es el Shaddai. Bástate de mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Cuando Pablo estaba débil, cuando Pablo estaba cansado, cuando Pablo ya no podía más, Jesús no le saca esa circunstancia. Jesús no lo libra de esa situación, sino que le dice a él: bástate de mi gracia. El Shaddai hoy día a nosotros también nos invita a bastarnos de su gracia. Porque cuando hablamos de Dios Todopoderoso, no simplemente estamos hablando de un poder desbocado que todo lo puede hacer y que no tiene ningún límite, sino que estamos hablando de un Dios todopoderoso, pero que es también absolutamente sabio, sino que también es absolutamente amoroso. Está su sabiduría, no solamente está su poder, sino que está su voluntad, y también está su sabiduría. El poder hacerlo, el poder querer hacerlo, el poder hacerlo, pero también el hacerlo, el saber cómo hacerlo. No sé si se entendió muy bien. Dios está cumpliendo un propósito, Dios está obrando en su sabiduría, no solamente en su poder, sino que también en su sabiduría, en su absoluta sabiduría, que son de alguna manera indivisibles respecto de lo que es el Señor. Podemos confiar en el Señor. Abraham ya no tenía cómo cumplir su promesa, pero Dios sí. Génesis capítulo 21 registra el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que era imposible para Abraham
fue absolutamente posible para Dios, porque es el Shaddai. No depende de la biología. Vemos en los muchos milagros de parte de Jesús, vemos cómo Jesús levanta muertos de las tumbas, vemos cómo Jesús multiplica panes y peces, vemos cómo Jesús sana a ciegos, vemos cómo Jesús camina sobre el mar. Él es el Shaddai. Él no depende de la biología, Él no depende de lo que digan los médicos, Él no depende de lo que puedas tener en la cuenta, Él no depende de los cartones o pergaminos que tú puedas tener colgados, Él no depende, ¿no es cierto?, de lo joven o no tan joven que tú puedas hacer. Para Él, para el Shaddai, ninguna de las circunstancias que tú puedas experimentando son limitantes. Él es todopoderoso. Él no depende del tiempo, Él depende de su propio poder, de su propia misericordia, de la gracia para cada uno de nosotros. Cuando Dios promete algo, no lo hace basado, amado, en tu capacidad. Vamos a ver si Esteban puede. Sí, es que Esteban sí puede, es que Alda sí puede, es que Macarena sí puede, para no tomar otro nombre, ¿cierto?, por lo menos en mi entorno. No está mirando si yo puedo o no puedo. Simplemente lo está haciendo porque Él lo quiere. Está mirando y basándolo en su poder. Quizás hay promesas o circunstancias que tú ves lejanas o imposibles, pero Dios no ha olvidado lo que dijo. Él sigue siendo suficiente para cumplirlo. Él es el Shaddai. Él es el que en el 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, dijo: bástate de mi gracia. Amados, Dios, el Shaddai, no se reveló a Abraham cuando éste era fuerte, cuando éste tenía las posibilidades de hacer las cosas que de alguna manera Dios había dicho que iba a hacer. No, lo hizo cuando había un hombre ya cansado, cuando había un hombre agotado, cuando había un hombre sin posibilidad ni recursos. Lo hizo frente a una persona que ya había cometido también en ese mismo caminar muchos errores. Ahí se presentó el Shaddai. Shaddai se presenta muchas veces cuando nosotros llegamos a nuestro límite. Pero no es simplemente por hacerlo, simplemente porque Él también quiere que muchos de nosotros podamos también conocer a Dios como el Shaddai. Quizás, amado, amada, te encuentras cansado, esperando, sin respuestas, sin fuerzas. Y a esta altura estás diciendo: yo no puedo más. Sé que hay muchos viviendo circunstancias muy complejas en este lugar. De hecho, pudimos orar un minuto con hermana Marcela y también me hablaba de muchas personas que ella conoce que está viviendo situaciones muy complejas y oramos un minuto por aquellos. Ciertamente no podemos, ciertamente yo no puedo, pero ante esa circunstancia, aquí está con nosotros el Shaddai, porque el Señor quiere que sepas que no es con espadas, no es con carros, no es con caballos, es con su Espíritu Santo, es con Él, es dependiendo de Él, es confiando en Él. Y de esa manera es posible que ante nuestra vista, ante nuestros corazones y en nosotros pueda ser revelado el Shaddai. No estamos llamados a solucionarlo todo. Simplemente estamos llamados y siendo invitados a que caminemos delante del Señor, a que caminemos delante del Shaddai, a que podamos confiar en Él y a que podamos rendirnos a Él. Porque muchas veces puede simplemente tratarse de eso. No queremos rendirnos, creemos que podemos, creemos que aún tenemos, pero sin embargo Dios nos está invitando a rendirnos delante de Él y a confiar de que Él es el que provisiona, a confiar de que está junto a nosotros el Shaddai. ¿Qué estamos tratando de sostener solo? ¿Qué estamos tratando de hacer exclusivamente y únicamente con nuestras fuerzas?
¿Cuál es nuestro Ismael en nuestra vida o nuestro caminar con Dios? ¿Ya llegamos a nuestro límite? ¿Ya estamos en situación de Abraham de 99 años y su mujer estéril? Amado, amada, si es así, entrégueselo a Dios. Entrégueselo a Dios. Puede descansar en Él. Puede confiar en Él. Y Él hará. Él hará. Vamos a orar. Y mientras está inclinando su rostro, piense en sus imposibilidades. Piense en sus circunstancias. Póngala en su corazón, hermano. Aproveche este instante, hermana. Aproveche este momento para colocar sus circunstancias en su mente, en su corazón. Aproveche esta calma. Hágale una frase. Esto es lo que quiero, Señor. Esto es lo que puedo. Esta es mi imposibilidad. Este es mi Ismael. Piénselo. Y ahora llévelo a las plantas del Señor. Y ahora ponga sobre eso un timbre, el Shaddai. Descanse en Él. Señor, en esta hora queremos reconocer que hay circunstancias que ciertamente nos sobrepasan. Tú las conoces todas. Estoy mirando mis circunstancias, Señor. Estoy mirando las circunstancias de mis vecinos, de mis amigos. Estoy mirando aún, Señor, las circunstancias del mundo. Para ti no hay nada imposible. Señor, yo quiero reconocer o queremos reconocer en esta hora nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestras limitantes, Señor. Somos frágiles, nos limitan los medios, nos limitan, Señor, los recursos, nos limita la edad, nos limita tal vez alguna condición, alguna enfermedad. Oh, Señor, nos limita nuestra falta de fe, nuestras debilidades. Y escuchando esto en esta mañana, Señor del cielo, queremos reconocer y declarar y sabemos y quiero entender y ver, saber que para ti no hay nada, Señor, que te limite. Y en esta mañana, Señor, queremos colocar nuestras circunstancias, nuestras limitantes delante de ti, Señor. Yo te quiero rogar por esta comunidad, Padre. Yo te quiero rogar por cada hermano, por cada hermana que en esta hora está padeciendo y sufriendo. Muéstrate, Shaddai. Muéstrate, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar delante de ti, Señor, confiando y descansando en nuestras fuerzas, no en nuestros brazos o nuestras cuentas o nuestros pergaminos o nuestra edad, sino que, Señor, descansando y confiando en ti. Tú eres el Shaddai. Tú eres el Shaddai. Ayúdanos a caminar delante de ti, confiando en ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar también en santidad. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito seas tú, oh Shaddai. Amén. Derramo mi corazón.
mi perfume. Hoy te quiero unir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos, porque lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume. Hoy te quiero unir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos, importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume. Hoy te quiero unir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos, importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, yo solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Dios